Hola, Dios te bendiga ricamente. Gracias por tu deseo de acompañarme en esta oportunidad para hablar sobre la palabra de Dios, y especialmente con el tema que estaremos tratando el día de hoy, en que estaremos dando respuestas a algunas preguntas que se hacen, que se formulan o que directamente se han hecho a este servidor. Ciertamente nuestro deseo siempre es poder hablar sobre lo que Dios habla y vamos a entrar de lleno entonces a hablar sobre este tema. Porque como hemos titulado la lección, se titula como un libro abierto. Sí, como un libro abierto. Quizás hayas escuchado esa frase anteriormente. ¿Y qué quiere decir esa frase? Simplemente, que esta frase que sirve como título a nuestra lección significa que se trata de una persona que no oculta nada, que se muestra tal como es, que expresa sus verdaderos sentimientos. El cristiano tiene ese compromiso con Dios. Necesitamos ser libros abiertos, necesitamos ser esa luz que ilumina a este mundo en oscuridad. Dios nos manda eso, Jesucristo nos manda eso, y ciertamente el Espíritu Santo nos hace saber sobre eso a través de las Escrituras. Así que vamos a estar hablando sobre esto, vamos a estar exponiendo sobre esto. ¿Por qué motivo? Porque cuando a un cristiano se le hace algún tipo de pregunta con respecto a su fe, con respecto a su creencia, tiene que dar una respuesta. No lo digo yo, lo dice ciertamente la palabra de Dios. Porque cuando leemos 1 Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces tenemos ese compromiso con Dios como cristianos, de que cuando se nos hagan preguntas, estar preparados para dar una respuesta no en lo que nos gusta, no en lo que sentimos, no en lo que pensamos, sino en lo que Dios ha revelado. Porque el mismo apóstol, tan solo unas líneas después, nos afirma en 1 Pedro 4:11 que si alguno de nosotros habla, si algún cristiano habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, si alguno ministra, debe hacerlo conforme al poder que Dios da. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos hablar lo que Dios habla, callar lo que Dios calla. Necesitamos tener ese tipo de actitud, ese tipo de pensar y poder vivir de esa manera. Poderle dar a las personas respuestas bíblicas a las preguntas que hacen sobre cómo vivimos, qué hacemos y cómo adoramos y todo eso. Y como comentaba, recientemente se me hicieron alguna serie de preguntas que voy a hacer todo lo posible por dar la respuesta, no necesariamente de lo que yo creo, lo que yo opino, sino vamos a ir precisamente a hablar conforme a la palabra de Dios. Ese siempre debe ser nuestro propósito cuando aclaramos estas situaciones. Una pregunta que se me ha hecho es con respecto a dónde y por qué predico o enseño. Ciertamente he tenido la bendición de predicar en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, incluso en Colombia. He tenido la oportunidad de hacerlo en persona, he tenido la oportunidad de hacerlo en línea como en esta oportunidad. He tenido la oportunidad de ser invitado a hablar y han habido ocasiones en las que he consultado con las congregaciones si les gustaría que llevase una lección y usualmente me han dicho, no hay ningún problema, puede venir y exponer porque conocen la reputación, la enseñanza que manejamos, que enseñamos, la formación que hemos tenido y ciertamente nunca hemos dado lugar a la duda, a pesar de algunos rumores que se puedan dar en algún momento y trataremos sobre eso más adelante. Pero en esta oportunidad en particular, más que importante que dónde he predicado, necesitamos saber por qué predicamos la palabra. Y la misma palabra de Dios nos lo dice. Predicamos porque ciertamente se nos dice, como se le dijo a Timoteo, que debemos Pablo le hace saber, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No que predique sobre mis aventuras, no que predique sobre las cosas que me gustan, sobre mis hobbies o mis pasiones, sino debemos de predicar la palabra. ¿Cuándo? En tiempo y fuera de tiempo. Cada oportunidad que se nos dé, debemos estar preparados. Buenos y buenos y sabios, preparados hombres de Dios que han predicado mucho antes que yo, siempre han dado ese consejo. Siempre debemos tener un sermón o una lección preparada para cuando se dé una oportunidad en tiempo, fuera de tiempo, de predicar la palabra, porque esta ciertamente instruye, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, como lo dijo Pablo a Timoteo. Entonces, es importante que prediquemos precisamente porque debemos de hacerlo. No se trata de simplemente hablar por hablar, sino que el mensaje debe llevar esas buenas nuevas de Jesucristo. Él nos comanda a llevar la palabra. Hay una necesidad de la predicación y el Señor nos las hace saber en su gran comisión, como lo leemos, por ejemplo, en Marcos 16, 15 al 16.
en que dice que debemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquellos que lo escuchen, aquellos que lleguen a creer y ser bautizados, serán salvos. Ese es el compromiso que tenemos con el Señor. Llevar su palabra para que quien la escucha pueda tomar la decisión de obedecerle o no. Y si le obedece, será salvo. Si no le obedece, tristemente será condenado. No son mis palabras, son las palabras de nuestro Señor. Habiendo tratado esta pregunta, hay otra que se suele formular con respecto a si el cristiano puede o debe celebrar días festivos. Es una pregunta que hemos tratado en otras ocasiones y ciertamente cada una de las preguntas y los temas que vamos a tratar en esta lección podrían ser una lección en sí, por sí sola, de 30 a 40 minutos. Mas haré todo lo que está a mi alcance para no extenderme tanto e ir al grano con respecto a estas preguntas, mas ciertamente puedo facilitarte enlaces donde hablo con más profundidad sobre este tipo de temas. Pero ante la pregunta de si puede el cristiano celebrar días cristianos, esta pregunta puede también formularse sobre cómo es bueno que la iglesia celebre la Navidad o el Halloween o este tipo de actividades que tienen un origen pagano. ¿Autoriza a Dios una práctica religiosa que desde el principio le ha dicho que no se practica? Es interesante todo esto porque necesitamos ir al fondo del asunto. Y como he mencionado, ya hemos tratado sobre este tema anteriormente. Es interesante como hay hermanos que no se oponen al día de la secretaria, al día del abogado, al día del maestro. Pero apenas se menciona Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Halloween, San Valentín, Año Nuevo, ahí se despiertan cosas que dicen, no, no, nosotros no practicamos de eso, nosotros no formamos parte de eso. Sin embargo, es necesario ver los orígenes de términos. ¿Por qué? Porque se basan en esa afirmación de que dicen tienen origen paganos esas cosas o tienen orígenes denominacionales, se puede decir. Sin embargo, si aplicáramos esa misma ley, esa misma teoría, si podemos decir, dentro de lo que es todo lo demás, entonces un día como hoy en que estoy grabando esta lección, que es lunes, no podría ni siquiera mencionar su nombre porque el lunes identifica a la diosa romana Luna. O el martes estaría adorando al dios de la guerra romano. O el miércoles al dios del comercio. O el jueves al dios de los dioses romanos, a Júpiter. No, cuando decimos esos nombres sabemos que es el nombre del día de la semana, pero no lo estamos diciendo con énfasis en algo pagano. O sea, me desperté hoy y que qué bueno, voy a adorar a la luna. No, es lunes, qué bueno, estoy vivo. Gracias a Dios es un día más de la semana. Entonces es importante considerar todo esto porque muchas cosas cambian, han cambiado el concepto. Hoy en día quienes celebran Navidad no necesariamente son cristianos, no necesariamente creen en Dios, simplemente es un día más. ¿Sabes? ¿Cómo te sentirías si yo llego y te pregunto, oiga hermano, oiga amigo, ¿se enjuagó usted la boca hoy con desinfectante para pisos? Ciertamente creo que te ofenderías, ¿verdad? Y este es un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, porque quizás conozcas un producto llamado Listerine o Listerine, como solemos decir en español, y ese producto tiene su origen en precisamente una fórmula quirúrgica que el señor Joseph Lister hizo en 1879. Trató de comercializarla, pero ¿cómo comenzó a darla? Se distribuía como desinfectante para pisos y tratamiento para eliminar la gonorrea. Amado hermano, si te veo hoy enjuagándote la boca con Listerine, voy a pensar que te estás tratando que tienes gonorrea. O te voy a tratar como un loco porque te estás poniendo desinfectante para pisos en tu boca. No. Hoy comprendemos el Listerine es un enjuague bucal, tal como se ha comercializado. Pero incluso en sus inicios vemos que se comercializaba como remedio contra la caspa. Tú podrías decirte qué loco se está poniendo en la boca algo que es para el cabello. Como desinfectante, como mencionamos, como lesión para afeitar. E incluso se hacían cigarrillos bajo este concepto, con este producto. Si hoy estás saboreándote una Coca-Cola, una bebida gaseosa, ¿sabías que el que la originó, sabías que el que creó, el que fundó la Coca-Cola, lo hizo para combatir su adicción a la morfina? Me ves tomando una Coca-Cola y vas a pensar, el hermano es adicto a la morfina. No, ¿verdad? Cosas cambian y significados cambian. Y por ello, prefiero hablar sobre hermanos que tienen más experiencia, que tienen una mejor reputación y que algunos incluso ya han partido a la gloria del Señor.
como el hermano Wayne Jackson. El hermano sobre esta pregunta de si puede el cristiano celebrar días festivos, dice lo siguiente: practicar la Navidad, Halloween o la Pascua religiosamente es injustificado. Hacerlo simplemente como una costumbre cultural sería una cuestión de juicio personal. Amados, quiero que quede claro, jamás he predicado, jamás he enseñado y jamás he creído que el cristiano tiene que celebrar la Navidad y cualquier otra fiesta de una manera religiosa. No hay en la Biblia punto que nos diga debemos de celebrar el nacimiento de Jesucristo. No hay nada en la Biblia que nos diga que el 25 de diciembre es el nacimiento de nuestro Señor y que ese día tengo que partir un dulce y cantarle cumpleaños, partir un queque, partir un pastel, dependiendo de quién esté escuchando en este momento. Nada en la Biblia dice eso. La Biblia claramente nos afirma que debemos de honrar a Jesucristo cada primer día de la semana, recordando lo que Él nos dijo que recordáramos: su muerte, su cuerpo, su sangre, a través de la cena del Señor. Pero nunca he dicho que el cristiano debe de celebrar la Navidad de manera religiosa. No hay autorización bíblica para ello. Pero hay algo de malo en compartir con seres queridos una comida, incluso en esa época, no necesariamente ese día. ¿Hay algo de malo en aprovechar los descuentos y ofertas que se dan en esa temporada? No lo hay. ¿Hay algo de malo en que yo quiera darle una muestra de amor a un ser querido? No lo hay. Entonces es necesario considerar esto. Y hay muchos que se oponen rotundamente a la Navidad, que se oponen rotundamente a otros días festivos. Y si para estas personas es pecado, lo respeto. Pero ciertamente es porque ellos lo piensan así y no porque la Biblia lo está enseñando. El hermano continúa, dice que el apóstol instruye, según como leemos en Romanos 14, que ninguno de los individuos debe menospreciar al otro. Usualmente quienes se oponen a la Navidad hacen sentir a personas sumamente mal sobre algo que la persona ni siquiera está haciendo de manera religiosa. Ningún hombre debe crear una ley en áreas de conveniencia y luego exigir que todos los demás se sometan. Si un acto manifiesto de transgresión no es el problema, la paz debe prevalecer. Es importante considerar esto. Y como menciono en la lección que hice acerca de la verdad sobre la Navidad, repito palabras que dije allí. La Navidad como fiesta religiosa establecida por Dios no es tal cosa. No hay autoridad bíblica para que yo diga que es un mandato de Dios celebrar el cumpleaños de Jesús. Jamás lo he dicho y no lo estoy diciendo ahora. Pero vuelvo y repito, poder tener un tiempo ameno con mi familia, darle un regalo a un ser querido, pasar, compartir una bonita comida, aprovechar de las ofertas que se dan en ese tiempo, no hay nada de malo en ello. Y sé que habrá muchas personas que se oponen a esto, pero tal como menciono, hagamos esto. Si una persona cree que está mal, no lo practique porque daña su conciencia, como leemos en Romanos 14, 5 al 6. Pero no significa que los cristianos no puedan disfrutarlo como un día más, un día libre, poder pasar en familia, poder compartir con ellos. La siguiente pregunta, en sí, cuando la desarrollamos, podría tomarnos 3 o 4 lecciones. Y trata precisamente sobre el Espíritu Santo. La pregunta se me ha formulado como ¿cuál es mi posición sobre el Espíritu Santo? Y varias preguntas se desglosan de ella que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para cubrir en esta lección. Pero un estudio del Espíritu Santo no se puede cubrir en 10, 20 o 30 minutos. Una respuesta de tanta magnitud no puede verse en 2 o 3 minutos. Es necesario sacar el tiempo para estudiar sobre el Espíritu, mas como he mencionado, voy a hacer todo lo que está a mi alcance para dar respuesta a esto. No se trata de lo que yo crea, de lo que yo sienta o de lo que yo piense. Siempre se trata de lo que la palabra de Dios dice. Tal como debemos de recordar, es la palabra de Dios inspirada. Es esa palabra la que tiene que ser la que me dice qué debo hacer o no debo de hacer, qué debo de creer o no debo de creer. El Espíritu Santo, en primer lugar, no es una cosa, no es un viento, no es una fuerza, no es una energía, no es una luz, como algunos expresan y como tanto en el mundo denominacional como tristemente algunos hermanos en Cristo enseñan que necesito esa fuerza que opere y que me haga hacer cosas, porque si no, no le tengo. Vamos a hablar lo que la Biblia habla, como mencionamos al inicio, y vamos a seguir enfocándonos en esto. Necesitamos hablar claramente sobre esta situación con lo que la Biblia dice. Y necesitamos tener una actitud correcta ante el estudio de la palabra de Dios. Sobre esto lo que quiero decir efectivamente es como leemos en Hechos 17:11, cuando habla aquellos de Berea, que eran nobles, más nobles que los tesalónicas,
Estos escuchaban la palabra de Dios. Estos escuchaban el mensaje que está siendo compartido por el apóstol en esta situación. Estos estaban anuentes a escuchar y prestar atención, pero no se quedaron en lo que él dijo. Fueron, escudriñaron, fueron a la palabra a ver si efectivamente lo que se decía es lo que es la palabra de Dios. Ante una enseñanza hay dos actitudes que una persona toma. Puede tomar la actitud de, me llama la atención, quiero saber más, voy a explorar, voy a investigar más sobre ello. O puede tomar la actitud de que lo que yo sé, lo que importa, no me interesa saber más nada. Hoy te pido y te ruego que tengas la primera actitud, que puedas abrir tu Biblia, que puedas ver lo que vamos a hablar al respecto. Porque vuelvo y repito, no se trata de mi opinión, no se trata de la opinión de hermanos que tienen más tiempo que yo sirviendo al Señor, enseñando y diciendo todo este tipo de cosas, sino que se trata de ver la verdad en la palabra de Dios y vivir y actuar de acuerdo a ella. Dicho esto, entonces hablemos sobre el Espíritu Santo. Como mencioné, es una persona, no es un ente, un viento, una influencia, no es nada de ese tipo. No es algo que yo puedo controlar y utilizar como una carta. Hoy el Espíritu opera a mí, mañana no opera a mí. Hoy el Espíritu me dijo esto, el Espíritu no me dice esto. No puedo tomarme esa carta. Es un ser, es una persona, tal como ciertamente el Padre y el Hijo son. Pasajes son varios en las Escrituras que nos hablan de los tres como personas. Y uno de ellos, precisamente Mateo 28:19, en donde nuestro Señor nos comanda a que vayamos por el mundo, prediquemos, enseñemos la palabra de Dios, hagamos discípulos, bautizándolos bajo la autoridad, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él estuvo presente en la creación, como leemos en Génesis 1:2, en que el Espíritu se movía. Y ha estado presente en distintos eventos a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la historia de la humanidad. Y ciertamente es partícipe en el plan de Dios que nos da para ser salvos. Características son muchas de una persona y el Espíritu tiene muchas de esas características. El Espíritu nos puede hablar, como leemos en 1 Timoteo 4:1. Nos puede enseñar, como leemos en Juan 14:26. Puede dar testimonio, Juan 15:26. Puede guiar e incluso puede oír, Juan 16:13. Puede prohibir, Hechos 16:6. Puede revelar y escudriñar, como leemos en 1 Corintios 2:10. También puede invitar, como leemos en Apocalipsis 22:17. Puede ser entristecido, Efesios 4:30. O sea, el espíritu puede sentir como nosotros sentimos dolor y alegría. Puede ser resistido, hay personas que se van a oponer a él, Hechos 7:51. Puede ser blasfemado, quiere decir que hay personas que van a hablar mal de él, como leemos precisamente en Hebreos 10:29. Puede ser receptor de mentiras. Cuando hemos hecho 5, vemos acerca de Ananías y Zafira y cómo los apóstoles hacen saber, has pecado, le has mentido al Espíritu Santo. Hay personas que pueden mentir sobre el Espíritu Santo. Puede ser receptor de mentiras en ese sentido. Así como nosotros mienten y somos receptores de mentiras de lo que nosotros digamos, hagamos. Puede hacer que otros hablen como ocurrió, y vamos a ver más adelante en Hechos 2 acerca de cómo los apóstoles empezaron a hablar por lo que el Espíritu les hacía saber que debían de hablar. Así que ciertamente como persona debemos de comprender el Espíritu no es una fuerza, no es un viento, no es algo que yo pueda dominar y hacer con él lo que yo quiera y acomodarlo a las situaciones o circunstancias de mi vida. Es importante que consideremos que nuestro Señor Jesucristo prometió el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña sobre ello, pero más importante es comprender a quién prometió o a quiénes lo prometió. Nuestro Señor, cuando leemos pasajes que van del capítulo 13 al capítulo 17 del libro del Evangelio según Juan, hace saber pasajes que muchos hoy tratan de adaptar como si se tratase de que esa conversación el Señor la estaba teniendo contigo y conmigo, que la estaba teniendo con la humanidad en general. Pero Él estaba en ese aposento alto, despidiéndose de sus apóstoles. Eran esos 12 los que estaban allí, de los cuales uno luego le traiciona y se va. Esta situación es importante de considerar porque Él estaba allí preparándoles para la misión, para que fueran a dar testimonio de Él. Y entre esas cosas que les dice, les habla acerca de esa guía, de esa ayuda que iba a enviar. Ese consolador, como leemos en los pasajes que vamos a ver a continuación, él iba a ser enviado a ellos. Juan 14:25 al 26 nos dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Con quiénes estaba? Yo no estaba en ese salón. Tú no estabas en ese salón. Muchos cristianos que han vivido a lo largo desde que inició la iglesia no estuvieron en ese salón.
Los que estuvieron en ese lugar eran precisamente los 12 apóstoles. Él les ha dicho estas cosas y les hace saber que el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que yo os he dicho. Amados, si este pasaje fuera aplicable a mí, no hubiese tenido que pasar tiempo leyendo la Biblia, copiándola y leyéndola ahorita en pantalla para recordar todo lo que Dios espera que yo sepa para poder guiar a otras personas. Los apóstoles no tuvieron esa necesidad porque el Espíritu le había sido prometido a ellos y ellos le recibieron como veremos más adelante. Pero es importante considerar esto porque ciertamente les guió a toda verdad. No solamente eso, también leemos en el versículo 26 del capítulo 15 que como él mismo dijo, les enviaría del Padre el Espíritu de verdad que daría testimonio acerca de él. Estos hombres necesitaban recordar todo lo que vivieron con Jesucristo, todas las cosas que pasaron con Él, para podérselas hacer saber a la humanidad, para poder ir y predicar eso como les iba a ser comandado. Entonces es importante considerar esa promesa. Vemos que también dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Está hablándole a ellos. Él os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta. Hay algunos que tristemente en el mundo denominacional y tristemente algunos en la iglesia del Señor enseñan que el Espíritu les dijo esto, que el Espíritu les mostró esto en un sueño, que el Espíritu les hizo saber esta situación. Pero claramente la palabra de Dios dice, Él no hablará por su propia cuenta. Él hablará lo que Jesús les dijo que tenía que decirle a ellos, lo que tenía que recordarle a ellos, lo que tenía que guiar a ellos. Porque el Espíritu le daría gloria a Él, como estamos leyendo en Juan 16, 13 al 14 porque tomará de lo de Cristo y se los hará saber a ellos. El Espíritu Santo nunca ha contradicho ni al Padre ni al Hijo. Trabajan en equipo. Son tres personas dentro de una misma esencia y los tres tienen el mismo propósito. Los tres tienen el mismo conocimiento, distintos roles. Tenemos que aprender eso y meditar eso y por eso digo, hay mucho más tiempo que necesitamos dedicar en estas lecciones que me gustaría poder hacer ahora, pero debemos seguir adelante. El que el Espíritu Santo viniera a ellos no era un mandamiento para toda la humanidad, fue una promesa que Jesucristo les hizo. ¿Y cumplió Jesucristo esa promesa? La respuesta es que sí, porque leemos en Hechos 2.1 que cuando llegó el día de Pentecostés, estos hombres estaban en Jerusalén, como en otros pasajes anteriormente el Señor les hace saber, estén en Jerusalén, estén preparados, esperando que esa promesa, ese poder les va a llegar. Y efectivamente les llegó, como vemos en el versículo 4, porque dice que todos ellos, estos 12, porque ya habían encontrado el sustituto para Judas, que sabemos que fue Matías, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es una señal de que habían recibido el Espíritu Santo. Esto es una señal que les hace saber, en ese momento ellos empezaron a hablar idiomas que no habían estudiado. No comenzaron a hablar palabrería como algunas denominaciones enseñan. Empezaron a hablar en idiomas propios de las personas que estaban en ese lugar, porque era un gran evento en Jerusalén el día de Pentecostés. Y estas personas se maravillaban al escuchar, él está hablando mi idioma, pero es una persona que no es culta, es una persona que no ha sido educada, es una persona que se dedicaba a la pesca. ¿Cómo es posible que esta persona pueda hablar en mi idioma? Eso los maravillaba. Y fueron estos apóstoles los que recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Esto es lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. No porque lo digamos nosotros, sino porque la Biblia nos lo afirma. En ese momento el Espíritu Santo descendió sobre ellos a señal de que efectivamente eran los hombres que Jesucristo había enseñado y había preparado para que dieran testimonio de él. Otra ocasión se da el bautismo del Espíritu Santo cuando leemos en Hechos 10 sobre Cornelio y su casa. En esa ocasión no fue para darle poderes milagrosos, sino para que se pudiese reconocer que efectivamente Dios había abierto la puerta a los gentiles. Hoy tú y yo no tendríamos la oportunidad de obedecer el Evangelio si esa puerta no se hubiese abierto. Y esa señal de que el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa, precisamente fue la que abrió esa puerta para que hoy tú y yo podamos estudiar la palabra de Dios y no solamente el pueblo judío. Es importante considerar esto porque algunos dirán, entonces, hermano, usted lo que está sugiriendo es que el Espíritu no mora en nosotros, que el Espíritu no mora en el cristiano. Jamás he hecho tal afirmación. Quizás me hayan malinterpretado, pero jamás he enseñado eso. Como mencioné, creo en la Biblia. Creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Creo en lo que la Biblia dice, porque pasajes como 2 Timoteo 3:16 nos dicen que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, no queda nada por fuera. Todo lo que leemos en nuestra Biblia, sea digital, sea impresa, todo lo que vemos en la palabra de Dios ha sido inspirada por Él.
Y leímos anteriormente cómo le utilizó a hombres sabios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, para hacernos saber la palabra de Dios. Esa es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No se trata en que yo creo en lo que a mí me interese creer, en lo que a mí me convenga creer. No, siempre predicaré y siempre enseñaré en base a lo que la Biblia enseña y no en base a lo que tal vez mi mente se haya imaginado en algún momento. Debemos de hablar la palabra de Dios, como hemos mencionado varias oportunidades en esta lección. La palabra de Dios nos afirma lo siguiente. No nos afirma solamente que el Espíritu mora en nosotros, sino que nos afirma que toda la deidad mora en nosotros. Cuando hablamos de esto, vemos que Dios el Padre mora en el cristiano. Cuando leemos 1 Juan 4:15, leemos en nuestras Biblias que dice permanece. La palabra griega conlleva la idea de morar. Dios mora en el cristiano, como leemos en ese pasaje. El Hijo mora en el cristiano, Jesucristo mora en nosotros. Pasajes como Gálatas 2:20 lo afirman, en que Pablo nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, mora en mí. Y ciertamente hay muchos pasajes que nos afirman que el Espíritu mora en el cristiano, como Efesios 1:13 al 14, Hechos 5:32, Romanos 5:5 y 1 Tesalonicenses 4:8. Y hay muchos más. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Comprender que efectivamente Dios nos ha dicho, Él mora en nosotros, nos lo ha afirmado. Pero hay algo interesante que considerar de enseñanzas que vemos en el Antiguo Testamento. Recordamos cómo el rey David deseaba construir un templo para el Señor, deseaba construir una casa para Dios. Dios le hace saber, tú no lo vas a hacer aún. De eso leemos precisamente en 2 Samuel 7. Dios le hace saber, tú no vas a construir eso. Un descendiente tuyo va a edificar esa casa. Y de hecho, cuando leemos 2 Samuel 7:13, dice, él edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. No estaba hablando acerca de Salomón. Que vamos a leer que efectivamente Salomón edificó el templo. Salomón, el hijo de David, llevó a cabo esta misión de construir un templo para Dios. Pero no es un templo eterno. No es un templo que dure para siempre, porque fue destruido en varias ocasiones y actualmente no existe. Se trataba precisamente de esta promesa, se trataba de Jesucristo y cómo establecería su reino, su iglesia, para siempre. De modo tal que cuando Él venga nos lleve con Él para estar con Él en ese lugar que ha preparado. Salomón ciertamente llevó a cabo esta situación de construir un templo, pero cuando terminó ese templo y cuando daba gracias a Dios por él, afirma lo siguiente. Hace saber que el cielo que vemos con nubes, ese cielo azul que vemos, no puede contener a Dios. El cielo, los cielos, esos planetas, galaxias y todo que vemos en las noches, las luces, la luna, las estrellas, nada de eso puede contener a Dios. Así que ciertamente él afirma cómo esta casa, cómo este templo que ha edificado podría contener a Dios. Es importante considerar esto, amados hermanos, porque, vuelvo y repito, son tres personas que forman parte de la deidad. Y a veces queremos menospreciar al Espíritu Santo a pesar de que pensamos que le estamos dando el valor que él merece. Y digo esto, amados, porque cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en el corazón mío, o dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo mismo nos hace saber, la palabra de Dios nos hace saber en Apocalipsis 1, que Jesús va a venir entre las nubes. No dice que va a salir de mi pecho como una espuma, como un aire, como algo, para mostrarse a toda la humanidad. Sabemos que Él fue de vuelta al Padre, ese lugar en el que el Padre mora, para que podamos tener esa oportunidad de tener una mansión preparada allí para nosotros, como leemos en Juan 14:1 al 3. Entonces, ¿por qué a veces queremos encasillar al Espíritu Santo de que solamente puede estar dentro de nosotros? Es importante considerar esto porque no estoy negando que el Espíritu mora en nosotros, porque como hemos afirmado, la palabra de Dios dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu moran en nosotros. Y la misma palabra de Dios nos dice que somos templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ese templo que construyó Salomón era enorme, pero no podía contener a Dios. Ninguna edificación que el hombre haga puede contener a Dios. Ciertamente Dios nos está haciendo saber que Él mora en nosotros. Más allá de la pregunta de si mora o no, hemos respondido que sí mora. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo opera entonces? ¿Cómo actúa? ¿Cómo obra? ¿Qué hace el Espíritu en el cristiano? Esa es la pregunta importante en esta situación. Y desearía tener mucho más tiempo para ahondar más.
El Espíritu Santo no opera en nosotros como algunos dicen que se me presentó una visión o se me presentó un sueño o pasó esta situación que escuché algún estruendo o el Espíritu me dijo que yo les dijera esto. Amados, Él no actúa, Él no opera, Él no obra de esa manera. Hoy en día tampoco opera de manera milagrosa como hizo con los apóstoles y aquellos en los que los apóstoles imponían sus manos para darles dones milagrosos. Esa época ya pasó porque, como vemos en finales de 1 Corintios 13, se nos afirma que lo que era en parte era lo que estaba en ese momento. Pero una vez viniese lo completo, una vez viniese todo lo que debía de ocurrir, todo lo que se debía revelar, que es la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos hoy en día, ya no hay necesidad de milagros. Hoy en día muchos creen en milagros y no es correcto. Debemos de creer en los milagros que la Biblia registra, no en milagros modernos porque no hay tales. Y sobre eso tenemos otras lecciones que podemos compartir para ahondar más en ese tema. Sin embargo, ¿cómo obra el Espíritu Santo en el cristiano? Dios es tan maravilloso que nos da su respuesta en su palabra, en las escrituras. El cristiano, el Espíritu Santo, obra en el cristiano a través de las escrituras. Esa es la respuesta básica. Podríamos ahondar en muchas otras formas en cómo el Espíritu obra en el cristiano, pero principalmente es en la palabra de Dios. Debemos de comprender esto porque efectivamente, como dijimos, 2 Pedro 1:20 al 21 nos afirma que los hombres que escribieron las escrituras no las escribieron como quien escribe un libro de poesía, de ficción o de fantasía. Ellos no se escribieron a escribir, me gustaría contar esto porque me emociona, me gusta. No, no fue una interpretación privada, no fue algo propio de ellos escribir lo que escribieron, sino que siendo santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra traducida como inspirados también puede traducirse como guiados. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir todo lo que hoy tenemos nosotros en la Biblia. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas bonitas, las cosas feas, todo lo que leemos en la palabra de Dios ha sido inspirado por Él, como leemos en 2 Timoteo 3:16. Y es importante considerar esto porque de esa manera es que el Espíritu obra en nosotros, porque necesitamos de la palabra de Dios. De hecho, ¿cómo operó el Espíritu en los apóstoles ese día Pentecostés, como hablamos brevemente? Él habló por ellos. Él les dio las palabras que debían decir a esas multitudes. Esas multitudes escucharon sobre Jesucristo, escucharon sobre que ellos crucificaron a Jesús. Y es Hechos 2:36 al 37 que dice, afirma que estos, habiendo escuchado que ellos fueron los que causaron esto, se compungieron de corazón, se sintieron mal, les dolió, les atravesó una daga a sus corazones, haciéndoles saber que habían hecho mal. Y ante esto, ¿ellos qué hacen? Preguntan a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Si el Espíritu trabajase aparte de la palabra de Dios, en ese momento simplemente hubiese dicho, no hay nada más que hacer, ya me escucharon, ya no hay nada que se necesite hacer. Simplemente acepten a Cristo en su corazón. El Espíritu no dijo eso. El Espíritu a través de Pedro, los apóstoles, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Dirás, hermano, se saltó la frase que dice en el nombre de Jesucristo. Pero esa parte es bien simple. Ellos actuaron en base a la autoridad de Jesucristo. El Espíritu Santo no habló lo que le dio la gana, como leímos anteriormente. Dios, Él habló lo que Jesús le autorizó decir. Él dijo lo que tenía que decir en ese momento por la autoridad de Jesucristo. Él fue autorizado a decir estas palabras como respuesta a la pregunta que esas personas arrepentidas y contristadas dijeron. Debían de arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. Y de esta manera, entonces, precisamente reciben el perdón de los pecados. Quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Si amigo que me estás escuchando, amiga que me escuchas, me debes $10,000 y yo llego y te digo, no te preocupes, esa deuda ha sido saldada, no te preocupes, ya no me debes nada. ¿Me vas a pedir algo más a cambio? ¿Vas a necesitar algo más después de que te he perdonado tu deuda? El bautismo es para el perdón de los pecados. Y sobre el Espíritu Santo y cuándo lo recibimos es un tema que también podríamos hablar mucho. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? También podríamos hablar mucho. Pero sigamos adelante con lo que estamos hablando. Porque efectivamente, al ser bautizados, al recibir el perdón de nuestros pecados, ese mismo libro de Hechos continúa y nos hace saber que en ese entonces, cuando somos bautizados, somos añadidos a la iglesia del Señor por el Señor. La iglesia, otros pasajes nos dicen que es su cuerpo. Así que estamos en Cristo.
Y como hemos hablado anteriormente, hemos hablado de que si estoy en Cristo, si Cristo mora en mí, el Padre y el Espíritu moran en mí. Entonces, en ese momento que soy añadido a su iglesia, en ese momento que soy bautizado, leemos precisamente Gálatas 3:27 que nos dice que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. La palabra quiere decir hundido en Cristo. Estamos totalmente cubiertos en Cristo. Estamos en Él al obedecer el Evangelio. Y si estamos en Él, estamos en el Padre, estamos en el Espíritu. Así que ciertamente podemos decir que en el momento del bautismo recibimos el Espíritu Santo. En ese momento mora en nosotros. Somos uno en Cristo Jesús. Pero sabes, hay personas que piensan que el Espíritu mora literalmente, directamente, personalmente, vive en ellos, opera en ellos y los mueve. Pero si eso fuese así, amados hermanos, si Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu moraran de esa manera totalmente en nosotros, no seríamos nosotros, seríamos sus títeres, seríamos sus robots, seríamos marionetas que ellos mueven a su parecer. Sin embargo, tenemos la oportunidad de decidir, tenemos la oportunidad de escoger. Por lo tanto, ciertamente necesitamos aprender algo. ¿Cómo se siente el Espíritu cada vez que decidimos pecar? Efesios 4:30 nos hace saber, se entristece. El Espíritu de Dios no debemos de contristarlo. Piensa en lo siguiente. Un cristiano le es infiel a su cónyuge. ¿Cómo se siente ese cónyuge? Un cristiano le roba a su jefe. ¿Cómo se siente ese jefe? Un cristiano le miente a un vecino. ¿Cómo se siente ese vecino? Un cristiano toma lo que ha ganado y se lo gasta en alcohol o en apuestas en vez de proveer para su familia. ¿Cómo se siente esa familia? Ciertamente se tiene que sentir triste. Y de esa misma manera, no solamente esas personas se entristecen, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu se entristecen de ver que un cristiano se está apartando de él, se está apartando de ellos. Es importante considerar esto porque entonces necesitamos saber lo que el salmista dijo y poder afirmar lo que el salmista dijo. El Espíritu obra a través de su palabra porque necesitamos recordar que debemos de guardar la palabra de Dios, guardar sus dichos en nuestro corazón, que es nuestra mente, para no pecar contra Él. Al tener la palabra de Dios necesitamos ser diligentes en estudiarla. No simplemente escucharla un par de horas cada domingo, sino sacar mi propio tiempo para leer, estudiarla, ponerla en mi corazón y de manera tal como el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Necesitamos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios para que así la palabra morando en nosotros sabemos lo que Dios dice y no dice sobre qué debemos hacer y no debemos de hacer. Es de esa manera, tal como el apóstol mismo, el apóstol Pablo, a los Efesios en la carta que es gemela, que es hermana de esta, afirma que hemos de estar llenos del Espíritu Santo. El salmista nos dice que los dichos de Dios debemos de guardar en nuestro corazón. La palabra de Cristo debe estar en nosotros y debemos ser llenos del Espíritu. Todo eso es el mismo concepto. Necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros, estudiarla, ponerla en nuestros corazones para no pecar contra Dios. Santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu para revelar la palabra. Algunos de ellos en el Antiguo Testamento, como fueron los profetas, y luego los apóstoles y los otros cristianos que recibieron el don del Espíritu Santo a través de que esto le eh, impusieron que los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos, registraron todo lo que hoy podemos leer para vivir en abundancia en la palabra de Dios, para poder practicar esto. Algunos algunas veces han citado, veo a tu padre en ti, veo a tu abuelo en ti. Algunos hermanos dicen de que me han hecho esa comparativa de que ven a mi papá en mí, ven a mi abuelo en mí. Sin embargo, está literalmente, directamente y personalmente esa persona dentro de esa otra persona. No, son dos personas distintas. Mi buen amigo y hermano Robert R. Taylor explica esta misma situación. Habla acerca de cómo personas le han dicho, veo a tu papá en ti. ¿Y cómo lo ven? Bueno, no lo ven de que literalmente es la persona dentro de la persona, sino que lo que ven es la, los principios, los ideales, ven las enseñanzas, ven las prácticas, ven gestos, ven situaciones que le recuerdan mucho a esa persona. De esa manera se puede decir que mi padre vive en mí, en que personas ven a cosas que hago que son muy similares a mi papá. Y de esa misma manera es que sabemos cómo opera el Espíritu Santo, a través de la palabra, porque a través de la palabra somos moldeados, somos movidos y necesitamos reconocer eso.
Es importante considerar cómo obra el Espíritu Santo, que es a través de su palabra. Sé que no es un tema fácil, sé que es un tema complejo, es necesario considerar todo esto y ciertamente si hay preguntas, házmelas saber y las responderé. Pero ciertamente jamás he dicho que el Espíritu no more en el cristiano. Jamás he dicho que la Navidad es algo que el cristiano debe celebrar de manera religiosa. Es importante hablar todas estas cosas. Es importante entrar en la palabra de Dios, ser como los Berea, como mencioné, y poder ver qué es lo que Dios dice. Poder escudriñar la palabra. Y si tengo preguntas, hacer esas preguntas. Pero ¿sabes lo que no es correcto? Es murmurar. No es correcto murmurar, no es correcto caer en los rumores. No es correcto dañar el nombre o la imagen de algún hermano por un rumor, sin ir donde ese hermano y confirmar si lo que dice es o no es. En el libro de Corintios, en primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 10, leemos que no debemos murmurar como aquellos que murmuraron y perecieron por el destructor. En el contexto de ese pasaje se nos habla acerca de cómo aquellos en el Antiguo Testamento, muchos de ellos murmuraron y llevaron a la muerte por esas murmuraciones. Se nos hace saber en ese mismo contexto que precisamente el Antiguo Testamento se nos ha dado como un ejemplo, como una enseñanza, para que aprendamos lo malo que no debemos de hacer, aprendamos lo bueno que sí debemos de hacer. Porque es importante que el cristiano no sea hipócrita. Es importante que el cristiano no actúe fingidamente. Romanos 12:9 nos dice que el amor sea sin fingimiento, el amor sea sin hipocresía, que hemos de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados, debemos de amar como Dios nos ama. Debemos de amar como Dios nos enseña. Y debemos de amar como el Espíritu nos ha revelado a través de las Escrituras. Es importante considerar todo esto sobre todo lo que hemos hablado en esta oportunidad, porque tenemos un gran deber. Tenemos el deber para el Señor de ser luces en este mundo. Tenemos ese deber también para la humanidad, que la humanidad pueda escuchar y conocer la verdad, que nosotros puedan ver a Cristo, que nosotros puedan ver un Hijo de Dios, que nosotros puedan ver que el Espíritu obra a través del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Es nuestro deber para con el Señor y la humanidad ser libros abiertos. Las personas tienen que ver a Cristo en nosotros. Tienen que verlo en nuestras acciones, en nuestras palabras. La pregunta es si lo estamos haciendo. La pregunta es si efectivamente vivimos de esa manera. He sido totalmente honesto y transparente en esta lección sobre lo que creo, pero más que por lo que creo, por lo que la Biblia ha afirmado. Y sé que como ser humano puedo equivocarme en alguna ocasión. Y si es el caso, házmelo saber, convencemos y veamos esto. Pero es importante considerar esto cuando tratamos con otros hermanos. Es importante ver la verdad del Evangelio y ponerla en práctica. Ese deseo que tengo para con todo hermano en el Señor, para con toda persona que camina en esta tierra, que podamos venir al Señor mientras aún hay tiempo. Que no deseo perderme, no deseo enseñar falsa doctrina y ciertamente no considero que lo esté haciendo. Es importante considerar que enseñamos lo que Dios enseña, hablamos lo que Dios enseña, lo que Dios habla. Es importante considerar todo esto, porque es necesario vivir vidas agradables a Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedo tomar la decisión de hacer las cosas correctas. Si alguien que está viendo este mensaje no ha obedecido el Evangelio, habla con nosotros. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para aclarar dudas que tengas y para que puedas estar en paz con Dios y puedas vivir con Dios. Y de esa misma manera, si hay una persona que ha pecado siendo cristiana y está viviendo en pecado, es necesario que reconozca que no puede seguir en ese camino, que necesita reconciliarse con Dios. Y Dios es fiel y bueno para perdonarnos si confesamos nuestros pecados, como leemos en 1 Juan capítulo 1. Es importante venir a Él. Hoy es importante. Mañana tal vez no estemos aquí. Entonces vivamos de una manera que podamos hacerle saber a Dios, nos arrepentimos de nuestra forma de vivir anterior y queremos vivir para Él. Queremos obedecer su evangelio y si lo hemos obedecido, queremos vivir acorde a Él. Porque la Biblia claramente nos dice en Apocalipsis 2:10 que hemos de ser fieles hasta la muerte. No nos desviemos, hagamos su voluntad, enseñemos su palabra como debe ser y vivamos en paz unos con otros en la unidad de Cristo. Cristo no está dividido, Cristo desea unidad. Muchas gracias por el tiempo que has tomado para estudiar con este siervo y si tienes alguna pregunta, házmela saber que con mucho gusto haré todo lo que esté a mi alcance
para responderla. Pero si hoy necesitas ponerte en paz con Dios, no dudes en hacerlo. Que Dios te bendiga ricamente.